Minimalizados, episodio 133. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y del desarrollo de negocio. No te Oye, Darío, ¿qué tal el Invisalign? Joder. Es que me lo han cambiado, me lo cambiaron ayer, me pusieron una pieza nueva y es que cada vez que me la cambian me vuelvo como el de Stranger Things, el chiquillo este, El de los pelitos rizados. y no puedo pronunciar, o sea, lo intento de verdad. Bueno, este es el lore, ¿no?, del podcast. Bueno, no me enrollo, hoy tenemos un tema muy interesante, muy profundo y que además nos enfada, así os lo decimos. Bastante. Estamos un poco enfadados, por no decir mucho. Y antes os recordamos que estamos emitiendo en Twitch cada miércoles, por ahora, a las 9 de la noche. Que por cierto, este episodio tiene mucho más sentido para aquellos que estéis viéndolo y escuchándolos en directo, Claro, en Twitch, porque vamos a hablar de un tema que es trending topic precisamente hoy en Twitter, que es el caso de Simone Biles. La hemos bautizado así, ¿vale? Si no se dice Simone Biles, lo siento. Pero vamos, básicamente vamos a hablar de este caso, que para la gente que lo está viendo y escuchando en directo como que tiene más sentido, pero para los que lo escuchéis con una semana de diferencia, pues nada, simplemente pues al final el caso va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar, ¿no? Pero que oye, que a lo mejor no es tan trending topic. Pero da igual, porque al final de lo que vamos a hablar es de la salud mental como medida de éxito. Pero antes de nada, también recuérdale, Darío, a la gente que tienes una... Ya digo tienes, ¿eh? O sea, no es ni tenemos, o sea, ya digo tienes, porque como la escribes tú, la newsletter. pues cada vez me gusta más el rollito esto de cada martes, me pongo a escribir. Además lo mando en el momento, no lo programo, no. Aquí la estrategia de mi marketing me las paso un poquito. Pero esta semana, no sé, he hablado un poquito de esto de conectar un poco con esos momentos que no tienen que ser productivos, que tienen más que ver con el Hoy he tenido yo uno, de hecho. Vaya. He tenido yo uno ahí cuando he salido antes y he llegado, me ha escrito Nacho y yo estaba ahí todo tirado comiendo jamón. Es verdad, sí, me han mandado una foto. Sí, y ahí estaba yo tranquilito. Bueno, o sea que si vais a minimalizados.com y os suscribir, pues vais a ir recibiendo contenido semanal sobre diferentes temas. También estamos en Twitter, en @minimalizados. Sí, allí básicamente os enteraréis de todo, de esas newsletters, de los temas de la semana, de cuando estamos en directo, todo está en las redes sociales, en @minimalizados. Y ahora sí, entramos con el tema de hoy. Mira, dicen aquí por el chat de Twitch además que ha molado mucho la newsletter y que en general molan mucho. Darío, lo dice por aquí Yolanda, que siempre fiel aquí al programa. Y también Escuita, que dice que es muy interesante. Dice, sí, muy interesante, de verdad. Así que nada, desde ahí os animamos a que os apuntéis a esa newsletter. Y ahora sí, con el tema de esta semana, ¿no? Y es que lo que he estado viendo, Darío, es que nos estamos volviendo locos. O sea, pero no desde la parte, ¿vale? Ese arrollado. O sea, entiéndeme. Es que de repente no sabemos salir. Pero bueno, básicamente, mira, valiente planeta estamos dejando. O sea, nos hemos convertido en una máquina que coge, se come a los seres humanos y escupe cadáveres. Pero literalmente cadáveres. O sea, es que el otro día vi una noticia que dice que los jóvenes, o sea, la principal causa de muerte de los jóvenes, al menos en España, era el suicidio. Y es que esta semana, ¿vale? Estamos hablando de la del 28 de julio, que es cuando se está emitiendo esto en directo. Todos los días 10 personas se quitan la vida en nuestro país, en España. Entonces, estamos hablando, y los expertos lo dicen, ¿no?, que en el futuro inmediato este asunto todavía puede ser peor. Hablamos del futuro inmediato, pues está claro, ¿no? El tema de la pandemia y cómo nos ha afectado en la salud mental. Entonces, desde aquí este episodio, ya lo digo, va a ser muy reivindicativo a la hora de
que, oye, hay que invertir muchos más recursos para evitar que esta tragedia se haga todavía más grave. Pero también, oye, hay que dar pasos hacia un tipo de cultura más atenta a nuestras necesidades psicológicas. ¿Y por qué digo esto? El caso de Simone Biles, ¿vale? O sea, para quien no lo sepa, básicamente ayer, día 27 de julio del 2021, esta gimnasta olímpica estaba en la final, ¿no? Me parece. Sí. Se retiró de grupo. Vale, era la final. Además, pues se decidió retirar de la competición para proteger su salud mental. Y me hizo mucha gracia porque lo primero que leí en Twitter fue decir, vale, entonces lo que haré yo es que le diré a mis jefes que mañana no voy a ir a trabajar por mi salud mental. Y dije yo, pero bueno. O sea, lo decía como diciendo, es tu trabajo, tienes que hacerlo. Yeah. La primera en la frente. Es que marcas un precedente. Claro, a ver, aquí esta mujer ha marcado hitos en su historia. Brutal. Ha marcado bueno, yo creo que también hay gente que tiene que tenerle hasta envidia. Parece que a veces, joder, disfrutamos de alguna forma, tenemos ese morbo de a ver cuándo cae alguien. Yo esto lo hablaba alguna vez con algún mago o también con gente del circo. Que se dedican a hacer, pues eso, malabares o cosas bastante más peligrosas. Y me decías que existe en el público un morbo extraño a ver si te caes. Y estamos como a la que saltamos. En cuanto, uy, mira, se ha caído. Y luego hay gente que se le echa al cuello. O sea, yo es que lo he flipado. Hay gente que se está cebando porque alguien es capaz de expresar que se siente mal y poner un límite. O sea, leía por ahí alguien que decía que esto no es una generación de cristal porque nos rompamos, sino que en realidad, joder, estamos pudiendo expresar cómo nos sentimos. Quiero decir, es verdad que hay muchos casos de suicidio, que estamos en momentos muy críticos y que hay que seguir apostando por, bueno, no solo por psicólogos, sino en general por una sociedad que permita el cuidado de los demás, sino que también, pues, no sé, tenemos que permitir un poco sentirnos como nos tenemos que sentir. Es interesante, ¿no? Porque Simón lo que decía, ¿no? Ayer hablando con los medios, decía que ella físicamente se encontraba en buena forma. Sí. Y que era simplemente que tenía que cuidarse psicológicamente. O sea, textualmente lo que decía es, no podía salir y hacer lo que todo el mundo quería que hiciese. Dice, no solo soy una deportista, sino también una persona y simplemente necesitaba dar un paso a un lado. O sea, estamos hablando de que esto es algo que además llama mucho la atención a la gente porque nunca se ha hablado o nunca se ha defendido esta postura, ¿no? De decir, oye, no es que no pueda físicamente, sino que no puedo psicológicamente. Y esto además, luego investigando, ¿no? Vi que este mismo año en Roland Garros, Naomi Osaka, también esta tenista se retiró debido a la depresión y a la ansiedad. Y lo más curioso es que esta mentalidad de tiburón hizo que gente como Tony Nadal, que es el tío de Rafa Nadal, puso en entredicho sus motivos, es decir, la atacó públicamente por este motivo. Entonces, ahora, con esto que está ocurriendo, está claro, ¿no? Que esa mentalidad de tiburón va a coger y va a intentar comerse a Simón. Pero es absurdo y deberían... Bueno, de hecho se están castigando. Lo bueno es que creo que lo que te iba a decir antes, que creo que a pesar de estar un poco en esa crítica y en esta situación de desesperación, hay cada vez más voces que hablan de cómo se sienten. Hay cada vez más voces que ponen la salud mental al mismo nivel que la salud física. De hecho, esto es noticia, por un lado, porque ha podido alguien manifestarlo, y por el otro lado está siendo trending también porque ha habido un fenómeno de reactancia, como quiera llamarlo, de la gente
que se le está echando al cuello. O sea, entonces se está dando este debate. Yo la verdad es que parece como que está todo un poco alineado. No he visto nada en directo de estas Olimpiadas salvo esto. O sea, estaba en casa de mi padre y justo lo estaba viendo. Sí, de Que a hecho, mí en me cuanto encanta sucedió anoche te lo mandé, fue rollo, mira, Darío. Sí, sí, no, y yo lo había visto. La verdad es que yo cuando veo gimnasia rítmica me quedo embobado y como que es mi ASMR. Y justo lo estaban diciendo. Y lo que yo no imaginaba era todo lo que iba a repercutir luego. Pero creo que de verdad es dentro de lo que cabe, es algo positivo que no se haya ocultado. Porque sí que es verdad que no ha dado tampoco mucha información ella. Lo ha dejado un poco entrever, lo Claro. que yo he visto. Entonces, no sé, tenemos que ver también un poco qué es lo que significa. Y bueno, habrá que ver también cómo evoluciona todo esto, ¿no? Pero al final, y una vez puesto en contexto a la gente, ¿no? Un poco de esto que ha ocurrido, es interesante intentar de alguna manera indagar en la causa, ¿no? Oye, ¿por qué Simone Biles se ha retirado, ¿no? Y cuando veíamos un poco su currículum, las expectativas que había puestas en ella para estos Juegos Olímpicos era bestial. O sea, estaban literalmente la prensa desde hacía meses, semanas, diciendo básicamente que es que iba a hacer historia en los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, es que si tú ves... En realidad, ¿no? Sí, yo creo que ya ha hecho historia. Los Juegos Olímpicos... creo que no ha llegado, o sea, creo que al retirarse no ha llegado a hacerlo, pero como que iba a ganar casi en todas las disciplinas que había dentro de la gimnasia, que además era algo súper difícil. O sea, en general. Ella en general ha hecho historia, pero 100%. O sea, ansiedad en un juego olímpico. O sea, si no te parece normal tener ansiedad. O sea, que ya de por sí, o sea, que ya de por sí cualquiera que vaya... Exacto, cualquier persona que vaya a día de hoy a los Juegos Olímpicos, yo creo que el nivel de presión que lleva es bestial. Pero claro, ¿no? Aquí el tema está en que ella, históricamente hablando, ¿no? O lo que decíamos, ¿no? Según su currículum, había establecido un estándar. Entonces, es fácil que, oye, vengan y nos exijan que hay que seguir cumpliéndolo. Entonces, claro, aquí es donde está un poco el tema de los datos, los objetivos, los números. Entonces, claro, cuando nosotros tratamos este tema, y en este mismo podcast, ¿no? Y tú me lo marcas aquí, nosotros hablamos de los KPI, hablamos de metodología OKR, que además te exige por encima de lo que creemos normal, ¿no? Para que tires un poco más. Oye, todo esto, vale, es muy tangible, todo lo que tú quieras, pero ¿qué pasa con esa intangibilidad? O sea, ¿qué pasa con esa felicidad y con ese sufrimiento? ¿Merece todo la pena? ¿Hay que vivir con esta tensión toda la vida, apostando también por conseguir un resultado? Es algo que también se está inculcando desde que somos niños. O sea, solo fíjate en las notas académicas, son números. El éxito, o sea, nuestro desempeño o nuestra forma de compararnos con los demás se va midiendo así. Al final los niños son mejores o peores en función de quién es el que mejor nota tiene en tal. Luego pues también se ven ciertas competiciones en el ámbito deportivo, así que al final es eso. Sí, claro. Primero, segundo, tercer, medalla de oro, de plata, de bronce, da igual. La cuestión es que siempre tenemos como esas métricas que nos están presionando, cada uno en su campo. Siempre vemos números, siempre vemos hitos. Y ya si hemos conseguido esto tan guay, conseguir lo anterior ya no mola tanto. Es decir, dar un paso hacia atrás parece que ya estamos fracasando, cuando a lo mejor dar ese paso atrás, o sea, por ejemplo, piensa en alguien que gana oro un año y luego gana plata, pero joder, ha ganado plata, quiero decir. Claro, que sigues estando entre los 3 mejores del mundo. Claro, pero el precedente, o sea, las expectativas estaban en ese oro y es como que tienes que ir siempre un pasito más, ¿no? Parece que vivimos en el mundo de no es suficiente, necesitas algo más. Bueno, y como no si das lo mismo, bueno, pero como des menos, al cuello. Sí, no, además esto me hace mucha gracia porque es que no nos damos cuenta y hoy precisamente era consciente de ello por un meme que vi en Twitter. O sea, creo que este meme se repite todos los años, ¿no? Pero es porque hay un socorrista
una socorrista en la piscina de los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde se supone que están las personas que mejor nadan en el mundo. Y es como que está la chavalilla allí con su de esto, lo diré, con el palitroque este que se tiene para agarrarte, un flotador. ¿Cómo se llama? Sí, y está allí, ¿no? Y es como, ahora mismo en esa piscina están las personas que mejor nadan, ¿no? ¿Qué leche hace esa persona ahí? Y es verdad que no eres consciente, ¿no? De que al final es eso, en esa piscina están las personas que mejor nadan en el mundo, pero aún así estamos plantando nuevas expectativas y nuevas ambiciones. Entonces, es lo que tú dices, vale, sí, ya estás en esa piscina, ya estás entre los mejores, pero es que tienes que estar entre los 3 mejores. Y si estás entre los 3 mejores, tienes que estar en el mejor, porque además, esto es muy curioso, ¿no? Y lo iba a comentar casi fuera del podcast, ¿no? Pero era el tema de... Y esto se habla todos los años y todos los años sale algún tipo de infografía y demás hablando de esto, que es el estado anímico de las personas que están en el podium, que dicen que el oro y el bronce son los más satisfactorios y la plata es la más desagradecida de los 3 premios. Porque claro, la plata es como no has conseguido... En esa final a 2 no has conseguido ser la mejor o el mejor. En cambio, el tercer puesto es como, uy, casi te quedas fuera, pero al final has acabado en el podio. Entonces, como, oye, es curioso, ¿no? Que, sí, es súper interesante. Y es muy interesante también porque al final nuestras medidas de éxito se van ciñendo a nuestros contextos más habituales. Es decir, es como, joder, pues seguro que por algún nadador, alguna nadadora de estas olímpicas, si va a nadar, por lo típico, ¿no? Que vas con tus amigos a la playa y dices, venga, vamos a la boya. Quiero decir, ahí se lo pasa mejor, seguro. Ahí no tiene que competir, ahí se siente que está claramente por encima. Esto ocurre mucho cuando vas especializándote en algo. Cuando te vas volviendo cada vez más nichero de algo, ¿sabes? Por ejemplo, imagínate, Nacho, tú pues tienes un perfil generalista de que sí, marketing digital y desarrollo de negocios, pero ahora te da por interesarte, qué sé yo, ¿no? En el SEO, ¿vale? Y ahora empiezas a investigar y te vas metiendo en un grupo y tal, y te das cuenta de que no tienes ni idea de la vida, y ahora empiezas a sentirte mal, pero claro, aprendes ahí, en otros contextos te sientes mejor. La cuestión es como que conforme vas avanzando en distintas áreas de tu vida, vas mejorando, por así decirlo, la presión también aumenta, ¿no? Las comparaciones también aumentan. Y nos ceñimos sobre todo cuando nuestra vida está condicionada por esas métricas. Es decir, es que esto no es una jornada laboral de 8 horas. O sea, Simón no tiene una rutina estándar de vida. Es que, ¿qué porcentaje de su vida estará condicionada a esto? O sea, ¿qué significará para 100%. Ella? Claro, entonces ahí duelen muchísimo más las métricas en general. Los Juegos Olímpicos tienen muchísimas cosas buenas, se aporta mucho por la satisfacción, por el crecimiento, pero no estamos apostando por el intento. O sea, no estamos reforzando la prueba, la mejora en sí. No tanto castigar el error, sino centrarnos un poco en ese punto de partida y cómo vas avanzando, ¿sabes? No se está reforzando mira, lo está intentando de alguna manera, sino que nos ceñimos en general a castigar. Esto, cuando tú tienes un jefe, cuando tienes pues profesores también, te das cuenta de, hostia, este niño, este trabajador o los entrenadores también, no estamos tan centrados en cómo las personas desarrollan esos intentos. Por mucho que se esfuerce, al final castigamos los errores. Y en base a esto, Darío, ¿la autoexigencia nace o se hace? No se hace. ¿No? Porque al final hablamos de la exigencia de los demás hacia nosotros, ¿no? Un poco, pues eso, ¿no? Que al final, si eres la mejor o el mejor haciendo ciertas cosas, pues tienes que seguir cumpliendo expectativas. Las expectativas de los demás sobre ti, pero eso hace que se genere también expectativas de ti mismo sobre ti, o
en realidad es totalmente independiente y es un factor único de nosotros y nosotros con nuestra mente. ¿Tú qué opinas, Nacho? Hombre, yo creo que obviamente tiene que estar condicionado sí o sí por el factor externo, ¿no? Es aprendizaje. Todo es un gran depende. No te voy a soltar el depende clásico con el que me escudo. Sin embargo, cuando nosotros queremos evitar algo, por ejemplo, claro, queremos evitar el error, queremos evitar el fracaso, eso tiene un significado. Lo que el fracaso significa para nosotros dependerá de lo que nos haya ido enseñando nuestro entorno. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, yo nunca he sentido que suspender un examen fuese a ser castigado por mis padres. Sin embargo, sí sentía que era una manera de sentirme señalado por la gente de mi clase. ¿Entiendes? Entonces, para mí era como más bien que el entorno me señalase, pero no mis padres. Entonces, porque yo puedo tener cierta autoexigencia, luego a posteriori, digamos que me acostumbro también, ¿no? Me acostumbro a hacer las cosas de una determinada manera porque esto que llaman la autoestima depende de mis resultados en distintas áreas. Además depende mucho. Quiero decir que cuanto más dependa tu vida de esos resultados, más te afectará, más autoexigencia tendrás. Es decir, si te vuelves cada vez más profesional del desarrollo de negocios, cada vez eres mejor como consultor, la gente cada vez te busca más, tú probablemente te vuelvas más autoexigente. Al menos probablemente lo desarrolles, sobre todo yo que te puedo llegar a conocer. Es cierto que no siempre es así, pero probablemente se dé. Y al final sabes lo que te vas a encontrar después, ¿no? De toda esa autoexigencia. Y es que no todo merece la pena. O sea, al final, dar más de ti no siempre es bueno. Y que al final, oye, al final vas a estar tú, ¿no? Al final de tu vida no vas a estar esos logros, no van a estar... la gente puede que ni recuerde esa exigencia, ¿no? Que cierto día te marcaste. Simplemente vas a estar tú. Y esto yo creo que hay que remarcarlo mucho, ¿vale? Y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, es que los datos están ahí, ¿vale? O sea, al final hay que cuidar a los demás, cuidarnos también a nosotros mismos. Tenemos que evitar de alguna manera esa autoexigencia y de alguna manera también hacer lo que ha hecho Simón, ¿no? De decir hasta aquí. Y es que eso, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por trastornos mentales. Ojo, que esto es mayor que el cáncer y los problemas cardiovasculares. O sea, estamos hablando de algo con mucha más importancia de la que creemos y de la que posiblemente se le meta dinero, también te digo. Y aún así se mete poco, Te hago un disclaimer aquí rápido. No, o sea, quiero decir, probablemente lo que ha vivido Simón no tenga que ver tanto como un trastorno ni un problema psicológico. No, yo normal. Claro, me refiero que parar por ansiedad no implica que tengas un problema de ansiedad. No. Quiero decir, significa que ahí has tenido ansiedad por los factores que sean. Entonces... Claro, pero que tampoco puedes dejar que eso se alimente, también te digo, porque se empieza... Claro, es más bien por la patologización de la ansiedad, que es natural y hay que parar, hay que cuidarla. En sí mismo no es que tenga una enfermedad como tal. Claro, es que la palabra trastorno y tal tenemos que darle un cribado y la OMS muy biomédica. Sin embargo, te doy 100% la razón en cuanto a que es la mayor causa. Psicólogo. ¿Qué? Disclaimer psicólogo. Oye, Darío dice que se te escuchan bajito. Espérate, que te subo yo la voz. ¿Se me oye bajito? A ver, míralo. De hecho, súbeme el volumen. A buena hora, ¿eh? Ya. Yo estoy grabando aquí. Pero nada, básicamente eso. Y ya para terminar, ¿no? Que ojo, que es curioso que esto que le ha ocurrido a Simón es bastante joven, pero es que entre el 35 y el 50% de los casos, de hecho, era más el 50%, comienzan antes de los 15 años, con temas como lo de Simón.
Y ya el 75%, ojo, que es el 75% antes de los 18, o sea, es que nos machacan antes de los 18. Yeah. Entonces, por eso digo, ¿no? Que esto también es interesante, sobre todo si los padres están escuchando, ¿no? Este podcast, que sabemos que sí, que hay padres que escuchan este podcast, que es interesante, ¿no? De alguna manera, pues tratar esto, sobre todo si se detecta. Porque es que al final... No, es que al final es esto, que hay más de 300 millones de personas, más de 300 millones de personas en el mundo que viven con una depresión. O sea, es que es muy heavy, que es que entre 2005 y 2015 ha aumentado casi un 20%. Yeah. Entonces... Y bueno, y la historia de vida decimos que vamos a dejar, si eso, un enlace a un tweet que la desarrolla bastante bien, de Stuckworth, que lo vi por ahí, está bastante bien. Y lo que iba a decir es que al final hay contextos que son muy, muy exigentes, como es la gimnasia rítmica, muy, muy, muy exigente. Entonces, no es que... Porque normalmente la gimnasia rítmica, pues hay más chicas, creo, pero los chicos no sé cómo es de exigente el tema. Sin embargo, normalmente en todos los deportes de élite son exigentes. Claro, pero la gimnasia rítmica me consta que tiene una cultura de... Bueno, sí, no sé ahora, claro. De exigencia full, sí. La cuestión es que vivir ansiedad y ciertos problemas en ese momento es lo más normal del mundo. O sea, también tenemos que mirar eso, que no es que tengo un problema de ansiedad, no, es que ahí, en ese contexto, tienes ansiedad. Tenemos que trabajar eso. Y nada, tal vez no aprendamos a dar mortales, Nacho. Pero... Que es muy heavy, ¿eh? Y sobre todo, y mucho menos no vamos a aprender a dar mortales como Simón, que además tiene una categoría especial. Una categoría especial, sí, la J le pusieron. O sea, normalmente era de la dificultad de los iba a decir trucos, pero ya se me ha metido el rollo de los juegos de magia, de los tricks de gimnasia, van de la A a la H, y ella llegó hasta tal punto que tuvieron que crear la categoría J por haber creado o ejecutado una rutina imposible hasta esa fecha. Entonces, es muy heavy lo que ha hecho o lo que ha conseguido Simón, ¿eh? Pero bueno, al final, oye, como bien has dicho, no aprenderemos a dar mortales como ella, pero tal vez aprendamos a ponernos límites. Yo creo que esto es lo importante y con lo que os tenéis que ir hoy tranquilitos a dormir. Y por supuesto, para dormir todavía más tranquilo, no os vayáis sin suscribiros en iTunes, iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast o allá donde nos escuches. Y recordarte que este episodio se emite en directo, en principio. Digo en principio porque a lo mejor estás escuchando episodios antiguos y escuchas por ahí un viernes. Pero ahora en agosto y en julio estamos probando los miércoles a las 9 de la noche. Pero vamos, que lo que puedes hacer es ir a twitch.tv/minimalizados y seguirnos para no perdértelo, sea cuando sea. Y también nos tienes en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que lo decimos poco, pero los podcasts se suben en YouTube también, donde nos encuentras como Minimalizados. Y con esto, darte las gracias por escucharnos y ahora nosotros seguimos aquí charlando en Twitch. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.